Assessment, educación a distancia a la luz de los estándares de acreditación. Así que tenemos que hablar de 4 cosas. Y en este cuadro representa una idea que quiero comunicar. Por un lado, en los grupos de educación a distancia están lo que plantean que la acreditación de educación a distancia y la acreditación de la educación presencial es irreconciliable. Son dos enfoques distintos y la educación a distancia no puede irse con los criterios o los estándares de educación presencial. Por otro lado, hay otro camino que plantean de que los criterios y las acreditaciones de educación presencial coinciden con la educación a distancia, de que los criterios son iguales. Así que si uno lleva esta votación, ganaría el sector en Puerto Rico de que coinciden. En otras partes del mundo es otra cosa. Esto nos trae muchas inquietudes, muy cierto. Y vamos ahora a tratar de entender esto a la luz de yin y yang, es decir, lo bueno y lo malo juntos, que aunque suena un poco oriental, en Puerto Rico conocemos muy bien el yin y yang por una gran frase común popular, que es que no hay mal que bien no traiga. Así que ese mismo concepto de yin y yang está allá en nuestra cultura puertorriqueña. Regresamos al cuadro y vemos que hay básicamente dos enfoques con la acreditación. Uno se concentra en los aspectos institucionales y otro es en el aprovechamiento del aprendizaje del estudiante, la cual son dos caminos que van en dirección hacia nosotros porque coinciden realmente. Esto lo vemos en los nuevos estándares de acreditación del Middle States. Y si uno lo lee ahora, pues ven que bajaron de 14 estándares a 7. Y vamos a mirar aquí el estándar 3. Aquí dice, habla del diseño y entrega de la experiencia de aprendizaje del estudiante. Odio ese concepto de entrega, como si experiencias se entreguen y no es que se viven. Pero esto es parte del problema. Y uno lee lo que plantea ese estándar y plantea que la institución le provee a los estudiantes experiencias de aprendizaje que se caracterizan por el rigor y la coherencia de todos los niveles del programa, certificado o grado, independiente de la modalidad instruccional, donde todas las experiencias de aprendizaje independientes de la modalidad son consistentes en términos del programa, la velocidad, el calendario, el nivel, y son consistentes con lo que se espera de la educación superior. Notan que aquí hablan de que es independiente de la modalidad instruccional. Así que estos estándares aplican a la educación presencial como es que aplica también a la educación a distancia. Y cuando uno mira ese estándar, plantea que hay que ofrecer un plan de estudio diseñado para que los estudiantes adquieran y demuestren habilidades esenciales, incluyendo al menos la comunicación oral, la escrita, razonamiento científico y cuantitativo, el análisis crítico y el razonamiento, las competencias tecnológicas y las habilidades informativas. Vamos a entrarle un poco ahora. Dice que hay que ofrecer un plan de estudio diseñado para que los estudiantes adquieran y demuestren habilidades esenciales, es como si las habilidades se adquieren. Esto implica que las habilidades están en otro lado y de alguna forma se meten en la cabeza de los estudiantes. Este es el error pedagógico
que es tan común, donde creen que el conocimiento va de afuera hacia adentro y no es un proceso interno en el cerebro del estudiante. Este concepto de adquirir es el mal de la educación y mira cómo está todavía en los estándares de acreditación. Y cuando hablan ahí de que hay que trabajar con la comunicación oral, escrita, razonamiento científico, cuantitativo, análisis crítico, etcétera, eso implica de que de alguna forma tenemos que tener un análisis de cuál es la contribución de cada curso, de cada profesor en esa formación del estudiante. Y naturalmente, pues esto implica de que tenemos que planificar bien cada curso y lo que va a enseñar en cada curso de tal manera de que ese plan se cumpla. Y esto pues choca con ese famoso concepto de libertad de cátedra, donde hay profesores que creen que después que están en el salón pueden hacer lo que les da la gana. Y esto es falso. Cuando uno mira el estándar 5, el assessment de la efectividad educativa, ve que están hablando aquí del assessment del aprendizaje del estudiante y sus logros, que demuestran que los estudiantes de esa institución han cumplido con las metas educativas, que están consistentes con su plan de estudio, con el nivel de grado, la misión institucional y que tiene expectativas apropiadas para una institución de educación superior. Todo lo que implican es, léalo bien, que los estudiantes han cumplido con metas educativas y hay que ir monitoreando cada paso, no desde el salón aisladamente, sino desde afuera del salón de forma objetiva para saber si hay progreso o no estudiantil. Esto implica que hay que organizar y llevar a cabo evaluaciones sistemáticas por facultad o por profesionales apropiados. Y esto no es para dejar ahí las evaluaciones solamente y exclusivamente dentro del salón del profesor, que hay que evaluar el grado de cumplimiento de los estudiantes con objetivos institucionales. Hay que mirar el progreso del estudiante desde el inicio hasta el final para determinar si va en el camino correcto. Y hay que definir objetivos curriculares significativos con los estándares defendibles para evaluar si los estudiantes están logrando o no sus objetivos. Así que la definición de lo que está pasando en el salón no puede ser exclusivamente del profesor. Esto implica de que hay que hacer un trabajo colectivo para saber cómo es que los objetivos de cada curso contribuyen en sí a esos logros que son del programa. Y si uno mira estudiantes así, o sea, ¿cómo es que tú puedes decir que la muchacha del frente con su A realmente sabe más que el muchacho del medio con su B? Y que a su vez el muchacho en el fondo atrás con C, pues sabe menos que del B. La A y la B y la C sabemos que son bien arbitrarios dentro de los salones y más dentro de entre instituciones. Estamos hablando de que se están mirando ahora las evaluaciones como algo sistemático, donde vemos que cada uno es solamente, cada profesor es solamente una parte. Y hay que mirar cada parte de ese profesor en una evaluación de conjunto. Y muchas veces lo que se ha planteado es que los profesores que son contratados para ser expertos de contenido, que se añadan más y más sombreros como expertos evaluadores, expertos diseñadores instruccionales, de expertos en medios de comunicación y tecnología, y sabemos de que esto es un modelo falso. Los profesores no pueden seguir poniéndole más y más sombreros a sus cabezas, más allá de lo que son contratados, de que son contratados como expertos de contenido. El sistema educativo en sí, las instituciones tienen que sistematizar ese proceso de evaluar. Y no podemos seguir lo que estamos haciendo ahora de proveer evaluaciones mediocres. Si uno mira el estándar 6,
sobre planificación y recursos y mejoramiento institucional, vemos ahí que el proceso de planificación institucional, con los recursos y sus estructuras, están alineados uno con el otro para ser suficientes a cumplir con la misión y metas y continuamente dar assessment y mejorar sus programas y servicios para que respondas efectivamente a oportunidades y retos. Así que estamos hablando de evaluaciones que tienen que ser coordinados. Estamos hablando de evaluaciones que tienen que ser sistemáticos. Y aquí la clave es que estén alineados. Lo que pasa en un salón tiene que estar alineado con lo que pasa en otro salón. Hay que juntar diferentes tipos de métricas para saber si hay progreso. Y luego uno puede plantear, ¿y qué hago con todo esto, no? Pues mira cómo es que en el caso de Middle States están ahora trabajando con las métricas. Hubo una actividad reciente donde se presentaron los nuevos enfoques y se está empujando un enfoque holístico. ¿Y qué quiere decir esto? Pues vamos a ir a la Real Academia y preguntar qué significa holístico. Y nos dicen que es perteneciente o relativo al holismo, que nos ayuda mucho. Así que vamos ahora a preguntar qué es el holismo. Y vemos que es una doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo, distinto a la suma de las partes que lo componen. Así que estamos hablando ahora donde las evaluaciones de un curso se tienen que mirar con otro curso y formar un total de evaluación del estudiante. Y cuando en esa reunión se planteaban las métricas, mira como todavía están bajo desarrollo, porque esto es un tema difícil para acreditación. Y mira cómo hay básicamente dos categorías, métricas para el mejoramiento o el logro estudiantil y el métricas para el sustento financiero. Y ahí es donde se divide las grandes evaluaciones que se están llevando ahora a cabo. Sobre las métricas de mejoramiento o logro estudiantil, pues se están debatiendo. Esto no es fácil. Y ahí es porque estamos viendo de que aquí hay un yin y un yang. Aquí están contrapuestas diferentes fuerzas en la educación. Por ejemplo, ¿de qué es lo que está hablando Middle States en todo esto? Están hablando para medir el aprovechamiento estudiantil, que se miden ahí la retención, que se miden cómo es que se están graduando los estudiantes. Y que esto es bien distinto cuando hablamos de logros estudiantil sobre el conocimiento que van desarrollando en sus cabezas de acuerdo a su disciplina. Bien distinto. Y cuando siguen hablando ahí de ese logro estudiantil, pues están hablando de los préstamos que están tomando los estudiantes y todavía no saben manejar, todavía no saben manejar cómo es que el estudiante está aprendiendo y qué es lo que está aprendiendo. Sabemos que los educadores estamos hablando de otra cosa. Y el mismo Middle States lo reconoce. Nosotros tenemos que estar claros de que para trabajar con el aprendizaje del estudiante tenemos que hablar con objetivos apropiados, con una experiencia rigurosa. Tenemos que estar hablando sobre el assessment del aprendizaje, cómo es que sabemos que hay suficientes recursos y apoyo y cómo es que todo esto se alinea. Estos son los temas que tenemos que trabajar cuando hablamos en sí de los estándares de acreditación y cómo es que esto tiene una relación con la educación a distancia. Y para que esto se pueda lograr, tener esa mirada longitudinal del estudiante, tú necesitas mapas curriculares y tú necesitas portafolios electrónicos. Sin embargo, la acreditación no trabaja fuertemente con esto. Cuando hablamos de mapas curriculares, tenemos que ver que los cursos que están en la parte de abajo de la gráfica, pues tienen que enchufarse con los programas y los programas con la institución donde se encuentran.
Y hay que saber el papel de cada uno de esos elementos. Nuestros estudiantes están trabajando con mapas curriculares. Eso es lo que vemos que no. Muchas veces existen documentos que alegan de que tienen esas mapas corriendo, pero eso no llega a manos del estudiante. Eso no es un documento vivo de la cual el estudiante planifica en sí su desarrollo en su institución. Son documentos básicamente oficiales que se entregan de oficina a oficina y luego se archivan. Así que nuestros estudiantes tienen que mantener portafolios electrónicos para registrar sus logros. Y estos portafolios se tienen que ir trabajando de tal manera que podemos retratar en momentos dados al estudiante cuando llega, cuando está en mitad de nuestros programas y cuando está al final. Y sin embargo, estos portafolios, o sea, no es parte en sí de la vida del estudiante en nuestras instituciones. Ni hablar del famoso cuco de la educación por competencias. Aquí es donde se está viendo fuertemente el yin y el yang. Si uno mira cómo se define la educación por competencias, y aquí hay una definición de la UNESCO, y voy a leerlo de una Cecilia Braslavsky, que es argentina, dirigió la oficina de UNESCO por muchos años en América Latina, y definió la educación por competencias como el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos. Consisten en la adquisición de conocimiento, la admiro mucho, pero habla ella de adquisición, desafortunadamente. Consiste en la adquisición de conocimiento a través de la acción, resultado de una cultura de base sólida, que puede ponerse en práctica y utilizarse para explicar qué es lo que está sucediendo. Sí que hay un elemento de cambio dramático en la educación cuando su eje es la pertinencia, su vínculo con el mundo real. Y vemos de que hay un yin y un yang aquí porque tú tienes gente hablando mal de educación a distancia, de la educación por competencia, mejor dicho. Tú tienes gente hablando mal, porque no lo entienden. Tú tienes gente que hablando mal de esto y no permiten que instituciones lo desarrollen de una forma coherente. Y lo que hacen es ponerle freno a este movimiento que es el movimiento del futuro. Y mira, como tan reciente como unos días atrás, estaba en un webinar sobre educación por competencias y todavía vemos que hay pocas instituciones trabajando con educación por competencia, educación basada en competencia. Y es porque pues hay miedo a trabajar con esto. Y mira, como es necesario todavía más evaluación y necesidad de más investigación para saber cómo es que esto se va a trabajar y no está ese fomento hacia la innovación y la investigación en esto todavía. Nosotros tenemos que seguir preguntando dónde quiere llegar, cómo quiere llegar y qué evidencias producirá. Y cuando hacemos estas preguntas, vemos que esto encaja perfectamente bien con la forma esencial de trabajar una educación por competencia. Y muchas veces tú puedes ignorar preguntas así en la educación regular tradicional. Así que podemos personalizar la educación, que es una meta que siempre hemos hablado de esto. Siempre hemos hablado de que esto es a donde aspiramos en la educación, la personalización. Sabemos de que a través de educación a distancia junto con la educación por competencia se puede lograr, pero sin embargo los procesos de evaluación no conducen hacia esa personalización de la educación. Y cuando uno mira estudios sobre la innovación en la educación y las trabas que hay, recomiendo el libro de Clayton Christensen, The Innovative University, donde él plantea de que el DNA de educación superior, es hacia un modelo que es rígido, que no es flexible, que no es personalizado, que es masivo, que corresponde al siglo XX y no al siglo XXI.
Y tenemos que ir trabajando con estos objetivos hacia el siglo XXI y evaluar para el siglo XXI. Así que el yin y el yang está constantemente en el proceso educativo, está constantemente en el proceso de evaluación, pero tenemos que trabajar de tal manera de que podamos avanzar hacia el siglo XXI. Preguntas y dudas tenemos por montones, pero hay que trabajar para esto. Mi dirección para continuar con estos diálogos. Gracias.